Voy a invitarles a que, ¿se escuchas? A que puedan abrir sus Biblias ahí en sus lugares, en Hechos capítulo 6, y que me sigan con su vista. Hoy estaremos viendo una gran porción de estos pasajes, desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 1. Así que no estaremos yendo por todos los versículos exactamente, pero quiero que leamos por lo menos ahorita del 8 al 15, y conforme vayamos en la predicación estaremos abordando los principales versículos restantes. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, puedes abrirla y puedes seguirme en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15 por ahora. Dice así la palabra del Señor, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Mi Dios, queremos venir de hoy delante de ti, Señor. Poner nuestra mirada solamente en ti y nada más que en ti. Porque solo tú, Señor, eres digno y solo tú, Señor, eres capaz de obrar en nuestras vidas, Señor. Y de poner tu palabra en nuestros corazones de tal manera que produzca fruto en abundancia para tu gloria. Mi Dios, hoy yo estoy aquí, un pecador más incapaz de hacer algo, pero tú sí eres capaz. Señor, usa tu palabra, predica tu palabra a nuestros corazones y sigue transformándonos, llevándonos a ser cristianos dignos de ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas, por primera vez, después de todos estos capítulos que hemos visto, de todo lo que hemos visto hasta ahora, deja de enfocarse, como hemos leído ahorita, en los apóstoles, y en esta sección tomará a Esteban como el sujeto en el cual vamos a ver cómo el rey, Jesús, está obrando en medio de su iglesia. Esto es importante porque, como veíamos la semana pasada, aunque los apóstoles tenían un rol sumamente importante y una autoridad única, en el cuerpo del Señor, en la iglesia, no hay hombres, como lo mencionaba un poco el pastor Roberto, hombres de primera clase o segunda o tercera. No hay hombres de una élite distinta. El que está aquí enfrente no es porque es un hombre distinto a todos los que están abajo. La iglesia es precisamente lo que acabo de decir. Es un cuerpo donde todos los miembros ajustados y funcionando en cada uno en su lugar, todos son importantes y de igual valor ante el Señor. Todos son importantes, ninguno es mayor que el otro. Claro que sus responsabilidades y sus roles son distintos, y algunos se verán más y algunos se verán menos, pero el único mayor y superior en una iglesia es la cabeza, y ese es Cristo. Cristo y solo Cristo, la cabeza de la iglesia, es aquel que está por encima de todo aquel que está en esta iglesia. El caso de Esteban, por lo tanto, es un buen ejemplo el día de hoy para ver cómo el Señor obra en su iglesia. Sin embargo, también el día de hoy, con la vida de Esteban que Lucas nos va a relatar, es un excelente recordatorio de que si bien el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, la iglesia, no hay hombres o mujeres de primera o segunda, tercera categoría, sí hay requisitos para que todos los que desean servir en este cuerpo necesitan cumplir. Esta es la idea principal precisamente que yo quiero que te quedes por lo menos el día de hoy.
y que con eso me voy a dar por bien servido. Y es que todos aquellos que desean servir al Señor, sin excepción, están llamados a tener una vida digna del Rey. No importa si eres el pastor, no importa si eres el diácono, ¿no? El que cuida a los niños, el que limpia los pisos, el que recoge la ofrenda. Todos estamos llamados a tener una vida del Rey, es decir, una vida piadosa, sometida a la palabra y fiel hasta la muerte. No hay excepción. No importa cuál sea la responsabilidad o el rol que el Señor te haya dado en la iglesia, esta es una necesidad que tienes tú. Todos aquellos que desean servir al Señor, sin excepción, están llamados a tener una vida digna del Rey. Por lo tanto, así que estaremos viendo precisamente a la luz de la vida de Esteban, lo que es una vida digna del Rey, una vida piadosa, una vida sometida a la palabra y es fiel hasta la muerte. Así que empecemos con nuestra primera característica del día de hoy, de una vida digna del Rey, a través del ejemplo de Esteban. Y la primera característica, como lo he mencionado, es una vida piadosa al servicio del Rey. Una vida piadosa al servicio del Rey. ¿Quién era Esteban? ¿Quién es este Esteban que estamos viendo el día de hoy y que Lucas hace este paréntesis, por decirlo así, y que nos va a mostrar cómo el Señor lo usa, no solamente para que Él sea predicado, sino que es porque de aquí en adelante vamos a ver cómo el ministerio de la palabra no se queda en Jerusalén, sino que se extiende a todo el mundo. Y Esteban va a ser el precursor de eso, junto con Pablo, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿quién era Esteban? La semana pasada vimos que Esteban fue uno de los 7 hombres que la iglesia había escogido para poder servir ante la necesidad que había surgido ante el crecimiento de la iglesia. Esteban era un hombre de buena reputación, dice el texto en el versículo 5 del capítulo 6, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, dice. A este hombre le fueron impuestas las manos junto con otros 6 más para ejercer una tarea específica encomendada por la iglesia para servir a la iglesia. Y en nuestro texto lo que va a hacer prácticamente es como si sacara y al que se pregunta, dice, bueno, ¿y qué significaba que estos hombres estaban llenos de fe, de Espíritu Santo? ¿De qué significaba? Porque el texto anterior solamente se nos dice que estos sean hombres llenos del Espíritu. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Qué hacían estos hombres que la iglesia los vio y los identificó para servir en eso? Esteban va a ser un ejemplo y de hecho se resalta Esteban a diferencia de los otros, pero ahorita vamos a ver por qué. Dice nuestro texto que afirma esta verdad, dice el versículo 8 ahí del capítulo 6, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo que Lucas nos está describiendo aquí de Esteban no es a Esteban como un supercristiano. No es como que Esteban, Esteban dentro de todos es un supercristiano, un cristiano de otro nivel, de una élite donde solamente algunos tienen un privilegio especial. No cometamos ese error. Lo que Lucas nos está describiendo desde el capítulo 6, versículo 5 hasta ahora, no es otra cosa que está diciendo, y Esteban era un creyente maduro. Esteban era un creyente maduro. No es que Esteban era un radical y era alguien No, hermanos, muchas veces es el problema. Que vemos a creyentes que están siendo creyentes y creemos que él sí es radical. No, simplemente está siendo un buen creyente. Todas estas características mencionadas de Esteban reflejan la vida de alguien, no que ya ha llegado, no que ya lo ha alcanzado, como dice Pablo, no que ya está flotando sobre 3 metros sobre el suelo porque está casi ya tocando a Dios. No. Lo que está describiendo aquí Lucas a Esteban es un cristiano que sigue constantemente en crecimiento y bajo la obra transformadora del Espíritu Santo. Por eso es que se distingue a Esteban, no porque sea un supercristiano, sino porque es un cristiano. Es un cristiano maduro, el cual la iglesia identificó y claro, ha recibido una tarea específica en ese momento
no algo que queramos replicar el día de hoy, pero está mostrando que Esteban era un cristiano maduro. Hermano, esto es tan importante el día de hoy, porque si te das cuenta, lo que está aquí Lucas resaltando en este texto es algo que la Escritura claramente enseña, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros. Y es que todo aquel que desea servir al Señor, todo aquel que desea poner al servicio del Señor sus dones, sus talentos, sus habilidades, tiene un estándar, y ese estándar no son sus habilidades, no es su carisma, no son sus estudios, no son sus capacidades, es su carácter. Es la obra del Espíritu Santo en él. Hermano, como iglesia esto es muy importante. Esto es muy importante para nosotros y lo tengamos bien claro esto, porque hermanos, muchas veces tendemos a deslumbrarnos por las habilidades que una persona puede tener. Pero la Biblia no hace énfasis en las habilidades. La palabra hace énfasis en el carácter. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en su primera carta a Timoteo y a Tito, cuando da los requisitos para los obispos, para los pastores, obispos o pastores que son equivalentes, y diáconos, no es una lista especial en el sentido de que, mira, estas personas, los pastores, los diáconos, son los únicos que deben de cumplir estas características, y los demás los observan cómo las cumplen. No. Estas características que el apóstol Pablo después da en su carta a Timoteo y a Tito, este es el estándar que todo cristiano maduro debería de aspirar y de cumplir. Cuando el apóstol Pablo está encomendando a Timoteo escoger hombres para el ministerio, no le está diciendo, mira, ve con los hombres, repárteles estas listas y que las cumplan. No, lo que está haciendo es, mira, de todos los hombres que están en la iglesia, que son creyentes maduros, que viven de esta manera, de ahí el Señor va a escoger pastores. De ahí la iglesia va a tener sus pastores. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que como cristianos maduros, debemos de vivir todos de esta manera. No solamente los pastores. Claro, en especial los pastores, en especial los que están sirviendo, pero no es porque ellos son los que deben, sino es que porque la iglesia se supone que está viviendo así. Y hermano, esto tiene tanta relevancia el día de hoy también, porque hoy vivimos dentro del mundo cristiano en la era del estándar de YouTube. Hoy podemos caer en la trampa de que lo que vemos en YouTube es el estándar de lo que debemos juzgar y buscar. Si predica, ¿cómo? Si ha escrito libros, ¿cómo? Si se ha graduado del seminario, ¿cómo? Por favor, no me malentiendas. No quiere decir que ver predicaciones de YouTube está mal. No quiere decir que aprender de personas que el Señor ha dotado con inteligencia especial, con capacidades, que leer libros de hermanos está mal. No me malentiendas. No estoy diciendo eso. Pero ese no es el estándar. El estándar es la Escritura. Y la Escritura nos dice que es el carácter de aquellos que han de ser escogidos por la iglesia lo que más importa. No es que las habilidades no importan. No es que no necesita tener capacidades especiales. Sí, pero no es lo más importante. El problema con el YouTube es que tú ves cómo habla alguien, pero tú no sabes cómo vive. Tú no sabes cómo es su matrimonio. Tú no sabes cómo vive en su día a día. Y por lo tanto, escoger y creer que porque alguien habla de una manera, se comporta de una manera en una cámara, ese es el estándar, es muy engañoso. Y por lo tanto, no estoy diciendo que sea pecado verlo, pero sí te digo, ten cuidado y vea la Escritura. Es a tu iglesia local donde el Señor te ha llamado a través de la Escritura a juzgar bíblicamente a aquellos que han de servir en la iglesia. Mis amados hermanos, como miembros de la Iglesia Bautista Gracia y Verdad, por favor, que están sirviendo cualquier ministerio, no importa cuál sea, no importa si estás recogiendo la ofrenda, si estás limpiando las bancas, si estás cuidando niños, si estás tocando aquí, si estás enseñando, lo que sea, ¿tu vida refleja a un cristiano maduro? No, pues yo solamente limpio. No. ¿Tu vida refleja a un cristiano maduro?
Si vamos por los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 y los aplicamos a tu vida, ¿pasarías? No, porque yo solamente toco. No, ¿pasarías estos requisitos? Es que eso es para el pastor, no para el maestro de niños. No, es para ti, maestro de niños. Que tocas aquí, que limpias acá, que pones la cámara, que sirves comida. ¿Pasarías esos requisitos? Tu vida se vería como la de Esteban, un hombre lleno del Espíritu, de gracia y poder, no porque anda tirando gente, sino porque ama al Señor, porque está sometido a su Señor y vive para servir a su Señor y a los demás. Hermanos, como iglesia también, ya pasamos por un proceso así, pero en el futuro estaremos, si Dios permite y sigue creciendo la iglesia, afirmando pastores, más pastores, diáconos. El estándar no es YouTube, no es lo que has conocido, es la Escritura. Y como iglesia debemos estar conociendo la Escritura para saber qué debemos de escoger guiados por el Espíritu Santo para el gobierno de la iglesia. En segundo lugar, también una vida digna del Rey es una vida sometida a la palabra del Rey. Una vida sometida a la palabra del Rey. Esteban se caracterizaba por una vida piadosa, que usaba sus dones, sus talentos para servir a la iglesia. Y esto no viene así de la nada. No es como que de repente agarra y bueno, ya me levanté un día y conocí al Señor y ahora ya soy un cristiano. No. Esto viene y nace de una vida que está sometida a la palabra de su Rey. En el que el Rey, Jesucristo, es en toda la extensión de su palabra su Señor, su Rey. No a medias. No para lo que te gusta y para lo que no. Él es su Rey y esa persona está sometida a la palabra del Rey. Por lo tanto, como vive, pero también como habla, y lo que habla no es otra cosa más lo que la Escritura. Es alguien que se somete a la Escritura, que vive bajo la Escritura, que escudriña la Escritura, que atesora la Escritura en su mente y en su corazón. La vida de Esteban, por lo tanto, hermanos, no pasó desapercibida. Porque una vida sometida a la Escritura, al Rey, una vida que ama la Escritura, que vive para cumplir la palabra de su Rey, no pasa desapercibida. Como ha pasado anteriormente en el libro de Hechos que hemos visto, su vida en toda la extensión de la palabra, es decir, sus hechos, su hablar, su carácter, despertó por un lado, sí, la aceptación de unos, pero el rechazo de otros también. En Hechos, continuamos ahí en nuestro pasaje, versículos 9 al 12, dice: pero algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Estos hombres de la sinagoga de los libertos se les llamaba así porque consistía principalmente en hombres que habían sido esclavos en algún momento y que habían sido llevados cautivos fuera de Jerusalén. Algunos también habían sido extranjeros, es decir, no israelitas de nacimiento, que se habían hecho prosélitos o seguidores del judaísmo, han convertido al judaísmo, y que después de haber sido liberados, haber sido emancipados, entonces al regresar a Jerusalén se juntaban ahí. Y entonces estaban ahí. Y como Esteban era griego, por lo tanto no era raro que fuera a esa sinagoga en especial a hablar y a predicar. Estos hombres intentaron refutar a Esteban, pero como acabamos de leer, fracasaron porque Esteban estaba, ¿qué? Lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. No de habilidades, no de capacidades, del Espíritu Santo, de sabiduría de la palabra. Estos hombres, por lo tanto, al no poder refutar a Esteban, dice nuestro texto, hacen uso
de una táctica conocida, vieja por ellos, conocida por los judíos, la misma táctica que usaron con Jesús cuando lo llevaron ante el concilio: presentar testigos falsos. Versículos 13 y 14. Se presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir: este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Evidentemente el mensaje de Esteban era acerca del Rey Jesús. Seguramente Esteban lo que estaba hablando no era otra cosa más que las enseñanzas de Jesús. El Jesús mismo había dicho, y fue por lo mismo que lo acusaron a Jesús cuando estaba en el concilio. Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y el apóstol Juan aclara ahí y dice: pero él se refería a su cuerpo. Seguramente también estaban enseñando acerca de las enseñanzas de Jesús, por ejemplo en el Sermón del Monte. Cuando Jesús le dice: ustedes han oído que se les dijo: no cometerás adulterio, pero yo te digo que solamente si ves a una mujer con deseo, tú ya adulteraste en tu corazón, ¿no? Y seguramente cuando están diciendo, este está hablando en contra de Moisés y quiere cambiar las enseñanzas de Moisés, las tradiciones, la ley, probablemente se está refiriendo a este tipo de enseñanzas. Porque fue lo mismo que habían estado acusando durante todo el ministerio de Jesús. Y mientras esto está pasando, es interesante lo que Lucas relata de Esteban. Algo único realmente, que no se vuelve a repetir, pero que nos clarifica una vez más la razón por la que Esteban está haciendo lo que está haciendo, que no es por él en sí mismo. Dice el versículo 15: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, esto es algo muy peculiar. No vas a encontrar referencias tal vez parecidas o tan explícitas, pero no sé qué es lo que piensas tú cuando escuchas acerca de ángeles. No sé qué es la imagen para que tú puedas decir: le vi cara de ángel. Algunos se imaginan a bebés en pañales con un arpa, ¿no?, en la mano, sentados de nube en nube, brincando, ¿no? Y seguro se veía así cachetón, ¿no? Otros pensarán: bueno, de seguro era un ser rubio, de ojos azules, ¿verdad?, que estaba ahí. Otros, seguro era un modelo, ¿no?, así bien parecido, con alas ahí. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura no vemos nada de esto. Y lo más probable que lo que pasó es que su cara empezó a resplandecer. Empezó a resplandecer, muy similar a lo que pasó con Moisés cuando estuvo con la presencia de Dios ahí en el monte, y que cuando bajó hacia el pueblo, su cara resplandecía, y dice que nadie quería verlo porque era demasiado el resplandor, porque había estado con Dios. Esteban estaba con Dios. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, con gracia y con poder en ese momento. Por lo tanto, lo más seguro y lo más probable que lo que vieron es a Esteban de alguna manera su rostro resplandecer. Y lo único que nos puede decir esto es que estaba confirmando que Esteban lo que estaba haciendo y lo que iba a hablar no provenía de él, sino de Dios mismo. El rey estaba usando a Esteban como su siervo, así como usó a Moisés también para hablar a su pueblo. Sin embargo, esto no va a detener el juicio de Esteban. Si recordamos, Esteban fue acusado de hablar contra el templo y de la ley. Y la pregunta es: ¿por qué les molestaba tanto esto? ¿Por qué esto era tanto causa de enojo? Bueno, porque recordemos que el templo para los judíos, y aún hoy en día, se ha convertido en el centro, la vida, la razón de existir de Israel. Es más, algunos han tenido el atrevimiento de decir que es porque Israel existe que hay un Dios. Bueno, Esteban lo que va a demostrar es precisamente este error. Que Dios no puede ser, en primer lugar, no puede estar encerrado, confinado en ningún lugar geográfico ni en ninguna nación. En segundo lugar, que Israel ha rechazado a los mensajeros de Dios y por lo tanto su mensaje. Y en tercer lugar, que Dios no está confinado a un templo físico hecho por manos humanas.
Los judíos atesoran el pueblo, atesoran su nacionalidad, atesoran lo que ellos creen que les da estatus delante de Dios. Esteban va a dar uno de los mensajes, o el mensaje más largo que tenemos registrado. Y aunque este mensaje, cuando tú lo puedes leer en primera instancia, pareciera que simplemente Esteban agarró y dijo, bueno, vamos a dar una clase de escuela dominical para los niños y vamos a contar la historia desde Abraham. No, lo que está haciendo les va a demostrar en estos 3 puntos cómo ellos han malinterpretado las escrituras a su conveniencia, mientras que Dios le está diciendo, ustedes han rechazado a este Dios que no está encerrado en ninguna nación, no está encerrado en ningún templo, y ustedes han rechazado el mensaje que se les ha dado. En primer lugar, vemos lo que dice, lo que Esteban va a decirles. Dios no está confinado en un lugar geográfico ni en ninguna nación. Vean cómo en el versículo 1 y 2 dice, el sumo sacerdote le dijo, ¿esto es así? Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara Harán. ¿Qué está haciendo aquí Esteban? Esteban le está presentando a este Dios de gloria en Mesopotamia. Es interesante, porque pudo haber dicho Esteban, bueno, mira, recuerden que Dios se le apareció a Abraham. No. Pero intencionalmente lo que está haciendo Esteban es, recuerden, escúchenme, el Dios de gloria, este Dios glorioso, magnífico, redentor, este es el que apareció en nuestro padre Abraham. Pero ¿dónde estaba? No estaba en Israel. No estaba en el templo, no estaba aquí, estaba en Mesopotamia, más de 1000 kilómetros lejos de Jerusalén. Nota el lenguaje, el Dios de gloria apareció a Abraham en Mesopotamia. Después este mismo Dios de gloria les va a decir, está presente en Egipto bendiciendo a José. Versículo 9 dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto y se quedó solo, se quedó abandonado. No, dice Esteban, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. El Dios de gloria no está en un lugar físico, estaba donde está su gente, donde está su pueblo. Y estaba con él. En tercer lugar, dice Dios, también Esteban presenta a este mismo Dios de gloria en el desierto, en el monte Sinaí, versículo 30-32. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. El Dios de gloria ahora está en el monte Sinaí. Y asimismo, Esteban lo presenta en el Mar Rojo y en el desierto, haciendo grandes maravillas. Dice este hombre, versículo 36. Dice, y este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Escucha lo que es la comparación. Y este hombre, está hablando de Moisés, dice, lo sacó haciendo prodigios y señales. ¿Y qué está haciendo Esteban en nuestro texto? Prodigios y señales. Este es el mismo Dios de gloria que está presente. Dios ha prometido, hermanos, bendecir a todas las familias de la tierra. Él es el rey de su pueblo, que está conformado por hombres y mujeres de toda lengua y de toda nación. Por lo tanto, hermanos, Israel lo que ha hecho es rechazar esto y ha querido centralizar todo ahí. Y lamentablemente muchos cristianos hoy mismo quieren hacer eso. Por eso se va a hacer el reclamo de Esteban a los judíos. Israel ha rechazado a los mensajeros de Dios y por lo tanto su mensaje. ¿Cuál mensaje? Que el Dios de gloria no está restringido ni a un lugar hecho por manos humanas. Dice, Esteban les muestra, dice ahí el versículo 7 y 9, dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo enviaron para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? Interesante cómo hace esta conexión. Desde un principio eso es lo que está caracterizando a Israel, aún antes de que fuera Israel. Dice ahí, dice José, dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron, lo rechazaron. De igual forma lo rechazaron a Moisés como su libertador y aún peor, cayeron en la idolatría.
Versículo 30-41 dice: y ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios levantará a un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, del cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Hermanos, Esteban estaba diciendo esto y estaba yendo a la historia para demostrarles cómo no solamente ellos, José, los hermanos de José, el pueblo de Israel con Moisés, habían rechazado, sino ellos mismos estaban rechazando el mensaje de Dios. Ellos estaban rechazando, y así como en el desierto ellos no quisieron a Moisés, y al contrario, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios de ídolos y se regocijaban en las obras de sus manos, es decir, se regocijaban en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos podían construir, en lo que ellos podían palpar, en lo que ellos podían medir. Lo mismo habían hecho con el templo. El problema es que Dios no está confinado en un templo físico hecho por manos humanas. Y es lo que Esteban les va a decir ahora. Porque el pueblo de Israel, los líderes religiosos, habían hecho del templo su estandarte. Pero el templo nunca fue el fin en sí mismo. Jamás ha sido, sino que siempre fue simplemente el medio temporal para la adoración del pueblo, porque esto apuntaba a una realidad superior, el verdadero templo. Los judíos han hecho del templo, no solamente en el pasado, sino ahora, han hecho del templo y no a Dios su gloria, su orgullo, su Dios. Y es por eso que hoy judíos y tristemente muchos cristianos todavía están esperando y anhelando un templo que sea reconstruido para que Dios pueda habitar ahí, para que Dios pueda hacer sus obras, para que Dios pueda ser adorado. Es precisamente el error que Esteban está refutando aquí. Versículos 44 y 50. Escucha lo que dice Esteban. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres, hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Pero escucha lo que va a decir aquí Esteban. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? ¿Quién puede confinar a Dios en un lugar, mi hermano? ¿Quién puede poner a Dios en 4 paredes? ¿Acaso Dios depende de un lugar, de una nación, de hombres pecadores? ¿Acaso hemos de querer encerrar a Dios, el Creador, en lo que Él ha creado? Por supuesto que no. El templo lo único que hacía era apuntar a un intermediario perfecto. Todo el sistema ceremonial, todo lo que pasaba ahí, era una sombra de lo perfecto. El sumo sacerdote era una sombra del perfecto sumo sacerdote. Los sacrificios eran una sombra del perfecto sacrificio. El templo no era el fin. Solamente apuntaba
a Cristo. Por eso el autor de Hebreos, hablando de este mismo error que los judíos creían y enseñaban, y hablando del tabernáculo y del templo, apunta a lo que es el verdadero fin. Escucha lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 9 al 12. Dice, y este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero escucha, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Oh, mi hermano, sin embargo, el hombre pecador, natural, se siente cómodo con las cosas que hace, con las cosas que puede palpar, que puede medir. Hace creer al hombre que sus actos, que sus ritos, que su obediencia es suficiente y que lo que hace puede hacerle estar delante de un Dios santo por sus propios méritos. Mi amigo que estás aquí, escúchame bien, no hay nada que pueda limpiarte de tu pecado. Como acabo de leer ahorita, todos esos ritos, todo eso simplemente son cosas meramente superficiales que no pueden limpiarte. El único que puede limpiarte es Cristo, y es a menos de que Cristo, por medio de su sacrificio perfecto en esa cruz, sea tu Señor y Salvador, porque te has arrepentido de tus pecados y te has entregado a Jesucristo. Esa es la única forma en la que tú puedes tener acceso a la presencia de Dios. No hay un lugar, estas paredes no significan nada. Hermanos, si tú estás anhelando ir a Jerusalén, a la tierra prometida, porque ahí es donde estás cayendo en este mismo error. Es por eso que Esteban termina precisamente su discurso con la acusación directa. Versículos 51 al 53. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. ¿Cómo no la guardamos? Si estamos cumpliendo los requisitos, estamos haciendo sacrificios, estamos ayunando, no la guardaron porque prefieren el lugar, prefieren el templo, prefieren el lugar del justo. Teniendo la escritura, habían preferido sus obras. Teniendo ahora a Cristo revelado, preferían su legalismo, sus esfuerzos humanos. Hermanos, mi hermana, tú dices, bueno, y todo esto para mí, que a lo mejor estás preguntándote. La pregunta es muy simple y sencilla. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Los judíos tenían puesta su confianza en lo que hacían, en los sacrificios que tenían en el templo, en lo que podían hacer, medir. ¿Dónde está tu confianza? ¿Porque vienes todos los domingos a la iglesia? ¿En que das tu ofrenda puntualmente? ¿En que haces sacrificios por el Señor? ¿Ahí está tu confianza delante del Señor? ¿O está tu confianza en el justo que dio su vida por los injustos? Es decir, por ti y por mí. ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué crees que el Señor te recibirá con los brazos abiertos si es que el día de hoy murieras? ¿Por lo que Él hace? ¿Por lo que Él ha hecho, mejor dicho? ¿O por lo que tú estás haciendo? Por último, mi hermano, una vida digna del Rey también es una vida fiel al Rey hasta la muerte. Una vida fiel al Rey hasta la muerte.
quiero que por favor escuches bien esto. Una vida digna del rey es una vida que es fiel hasta la muerte. Pero escúchame bien, por favor. Porque a lo mejor, bueno, sí, aquí vivimos en Estados Unidos, nadie me está persiguiendo porque estoy predicando a Cristo, porque creo en Cristo. No. Escúchame bien. Porque esta es una verdad que no es negociable y aplica para todos. Una vida digna del rey, escúchame bien, siempre te llevará a la muerte. Siempre. Una vida digna del rey siempre te llevará a la muerte. Siempre. Porque no puedes vivir en este mundo corrompido por el pecado y tener una vida digna del rey de reyes sin morir primero. No puedes. No puedes. No es compatible. No hay forma de que tú puedas decir, sí, yo puedo ser hijo del rey y vivir de una manera que no parece. Esteban, hermanos, antes de morir físicamente, como vamos a ver ahorita, había muerto primero a sí mismo. Y ese es el llamado que Jesús dijo primero. Antes de que Esteban muriera y diera su vida físicamente, él había muerto primero a sí mismo, a su comodidad, a su reputación ante la sociedad, a su tiempo, al prestigio de este mundo, a sus planes, a su pecado. Y en caso de él, hasta la vida física, la cual no es raro, porque hoy en día muchos siguen muriendo por la causa de Cristo. Pero hermanos, para llegar a vivir una vida fiel hasta la muerte física es porque has primero muerto a ti mismo, siguiendo al Señor. Y eso es porque has encontrado algo más valioso que todo lo que este mundo puede ofrecer, y ese es Cristo Jesús. Versículos 54 al 60. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras los apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Te das cuenta dónde estaba la gloria de Esteban? ¿Te das cuenta dónde estaba la gloria de Esteban? No estaba nada en este mundo. No estaba en nada que este mundo le ofrecía. Su gloria estaba en los cielos. Su gloria estaba donde su Salvador está. Eso es lo que lo llevó a dar la vida por su Salvador. Su gloria estaba a la diestra del Padre y ese es Cristo Jesús. Hermanos, esa es la única forma de vivir una vida digna del Rey, una vida digna del Evangelio. Cuando estamos viviendo con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Hermanos, me atrevería a decir que aquí fue donde el apóstol Pablo aprendió que vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Me atrevería a decir que seguramente más adelante, cuando se encontró con el Señor y seguramente cuando estaba, no sé, en el camino o en la cárcel, se acordó de esa imagen que vio a este hombre dando su vida por Cristo. ¿Cómo es que este hombre puede dar su vida por una falsedad, por un hombre? Es porque ha muerto primero. Ha muerto a este mundo, ha muerto a su pecado, ha muerto a todo lo que este mundo puede ofrecer, porque sabe que Cristo es su recompensa. Pablo estaba presente ahí. Las ropas de Esteban fueron echadas a sus pies. Y dice en el versículo 1 del capítulo 8 que Pablo consentía todo lo que estaba pasando. Pablo consentía todo. Esteban vivió fielmente hasta su último día. Vivió fielmente no solo porque murió,
sino porque murió emulando a su Señor y su Salvador. ¿Escuchaste lo que dijo Esteban? Invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alto, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Quién había dicho esas palabras anteriormente? Jesucristo. Jesucristo era la gloria y la razón por la que Esteban vivía o moría. ¿Es tu gloria? ¿Es tu razón? Hermanos, qué consuelo, y quiero terminar ya con esto. Qué consuelo saber que los que son de Él, hermanos, aún en la muerte, aún si la muerte es su destino por Cristo, tienen la seguridad de que su Salvador está ahí para recibirles. No sé qué es lo que estés pasando hoy, el día de hoy, no sé cuáles sean las aflicciones que estés pasando el día de hoy, pero mi hermano, hoy te animo a que como Esteban, alces tus ojos al cielo y encuentres ahí a tu Señor y Salvador. Veas la gloria de Él. Escuchaste lo que digo y vio la gloria de Dios y Jesús estaba ahí. Y no estoy diciendo que vas a tener una visión, pero veas con el corazón que Jesús está ahí siempre al cuidado de sus hijos, sea para vida o sea para muerte. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros en todo. En todo. Por lo tanto, quiero animarte a vivir una vida digna del Rey. ¿Hay algo en lo que debes de arrepentirte hoy? ¿Hay algo que debas hoy de confesar y decir, esto que estoy viviendo no es digno de mi Rey? Esto no es digno de aquel que ha dado su vida por mí. Esto no es digno de aquel que dejó los cielos, la gloria del cielo, para venir a hacerse semejante a un hombre, morir en una cruz por los pecados, resucitar al tercer día. Esto es lo que el autor de Hebreos dice, animando en este mismo tema. Y escúchalo bien, lo vas a ver en la pantalla también. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo. Escucha, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hermanos, que Él sea nuestro anhelo, que su gloria sea nuestro anhelo, que su sacrificio sea nuestro ánimo para seguir sus pasos, para vivir una vida digna del Rey, una vida piadosa, una vida sometida a su palabra, una vida fiel, si es necesario hasta la muerte física. Por una razón, porque hubo alguien que dio su vida primero por nosotros, nuestro Rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Mi Dios, ayúdanos, Señor, porque tu llamado es claro. Nadie puede venir a ti si no se niega a sí mismo, si no muere a sí mismo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener vidas dignas de ti. Señor, si hoy es necesario arrepentirnos, confesar que no hemos vivido de esa manera digna, que podamos venir con confianza de que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros, recibirnos, perdonarnos y llevarnos a vivir una vida de esa manera. Una vida que es imposible para nosotros, pero que es posible por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a perseverar, aún en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de aquellos que tengamos que sufrir, lo que tengamos que sufrir por tu nombre. Ayúdanos, Señor, recordando que tú primero sufriste por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.